¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otra estrategia más, pero más que todo es una estrategia automatizada. Lo simple que están viendo en el gráfico se los voy a resumir con un simulador de estrategias para que vean cómo ha funcionado mi estrategia durante el año. Parte de estas estrategias son las que yo utilizo de manera profesional para el tema de la gestión de cuentas que yo tengo de fondeo y de las de copy trading. Como ya he dicho yo en videos anteriores, el tema de los traders cuando recién empiezan en el mundo del trading siempre se ubican por el tema del scalping, ya que les permite entrar y salir rápido del mercado, les da bastantes ganancias, pero también esto a la larga los expone mucho a bastantes pérdidas por la propia volatilidad, y más que todo porque en temporalidades pequeñas hay muchísimo más ruido del que puede haber en temporalidades grandes. Esta estrategia que yo te traigo el día de hoy está optimizada. Tú lo puedes probar en cualquier otro tipo de activo, eso sí, bajo tu responsabilidad. Antes de eso, mira cómo ha funcionado la estrategia en ese tipo de activos. Y después me dejas aquí un comentario y también un depósito si es que quieres, en agradecimiento por desarrollar estas estrategias. Esta estrategia en sí utiliza un solo indicador, que es un indicador de ranking técnico. ¿Cuál es este? No sé si recuerdas, dentro de mi canal tengo un video de indicador 6 en 1, indicador 10 en 1, que son tipos de indicadores que de manera visual te avisan cuando varios indicadores técnicos, por ejemplo, medias móvil de 50, de 100, de 200, MACD, RSI, estocástico, el CCI, entre otros indicadores más, se encuentran dando indicaciones al alza. Creo que en binarias también, y no sé si ya traje yo un video sobre eso, que te indican el fuerza vendedora, fuerza neutra y fuerza compradora, ¿me entiendes? Esto es en base a que todos esos indicadores técnicos están arrojando compras o temas positivos, o en su defecto están arrojando ventas, esos indicadores. Lo que hace este indicador es que toma todos esos indicadores, son más, obvio no son todos los que te dije, son muchísimos más, y hace compras o ventas en relación a eso. Es decir, que cuando la mayor parte de los indicadores están en positivo, el indicador toma como una posible subida y realiza su operación. Cuando están a la baja, pues lo hace de igual forma. Y eso está resumido en esto. Por ejemplo, vemos que tiene sus compras y también tenemos sus SLs y sus take profits. La temporalidad en la que funciona mi estrategia está diseñada y optimizada para un día, en los activos del oro y en los activos del SP500, que es el índice americano. Ahora, vamos a irnos a la parte de acá de simulador de estrategias para que veamos cómo hubiese tenido el retorno esta estrategia dentro de la temporalidad de un día. En 4 horas te va a funcionar, te va a dar compras y ventas, pero a la larga vamos a ver que realmente no te está dando la rentabilidad que tú esperabas. Porque, por ejemplo, aquí en temas de beneficios tenemos, por ejemplo, con una cuenta grande, 136 operaciones, 36% de rentabilidad, profit factor de 1.3. Es decir, que por cada dólar que tú pierdes, estás ganando 1.3. Aquí, por ejemplo, tenemos también que dentro de 1 hora mi estrategia funciona también súper bien. Empezó, sí, un poco mal, pataleando un poco, y después se comenzó a alzar y a la fecha actual está en positivo. Por ejemplo, en 30 minutos. En 30 minutos vamos a ver que la estrategia realmente está pésimo. ¿Y eso es por qué? Porque, como te dije, utiliza varios indicadores y hay veces en las que varios indicadores están indicándote compra, pero realmente por el tema de la temporalidad, por la volatilidad, no es una compra. Entonces vamos a irnos a un día y podemos ver que en un día la rentabilidad de mi estrategia ha sido esto, dentro del oro, por ejemplo. Sí, tenemos 196,000 de ganas. Esto varía dependiendo de tu cuenta, puede ser 1000 y algo, depende de la cuenta. En este caso la cuenta está puesta como una cuenta de 10,000, que es para probar obviamente la estrategia. Podemos ver que tenemos un porcentaje de rentabilidad del 33% de todas maneras, pero es una rentabilidad muy baja. Pero eso no es todo, porque eso se suple con el factor de ganancia, que es 1.44, 1.45. Es decir, que yo por cada dólar que pierdo estoy ganando 1.45, casi $1.50. Para una temporalidad de un día, realmente ha sido algo muy bueno. Vemos que empezó muy mal y después terminó, y bueno, sigue todavía en
en ganancias, ha tenido ganancias muy grandes. Porque como te digo, este indicador tiene sus compras y sus SLs y sus take profit automatizados en base al indicador técnico, que cuando todos los otros indicadores le dicen que está listo para salirse, este se sale. Ahora, vamos a ver cómo se ve dentro de la gráfica. Dentro de la gráfica podemos ver que se establece de esta forma. Por ejemplo, aquí dentro de esto tenemos que nos marca una compra en una vela diaria en el oro. El SL lo establece, pero no le he puesto para que sea visual. Ya voy a hacer unos cambios para que sea de una forma visual. Aquí podemos ver que ya tengo un indicador. Vamos a ponerlo aquí en configuraciones. Y mira, estos son todas las propiedades que tiene. Aquí tenemos el capital inicial, por ejemplo, que era de $100,000. El tamaño de las órdenes, el efecto pirámide que también hace este tipo de estrategia. Y podemos ver que aquí solo es para el tema de la visualización. Vamos a darle en aceptar, realiza la compra y por ejemplo la salida de esta operación, vamos a fijarnos que nos da muchísimo más adelante, es decir que pasa días dentro de esa operación. Esta estrategia les puede funcionar muy bien a los que quieren hacer holders, comprar Bitcoin por ejemplo, también funciona para Bitcoin. Y por ejemplo vemos que acá hizo su salida. Entonces vamos a ver que aquí, en esta venta de aquí, hace su entrada y acá hace su salida a este indicador. ¿En base a qué? En base a ese indicador técnico que tiene varias funciones aquí. Por ejemplo, el monto, ¿sí? Por ejemplo, es esta. Este es el nivel de ganancia que tiene. Ahora vamos a ver cómo funcionaría en el caso de unas ventas. Vamos a acercarnos un poco más acá. Y vamos a ver que aquí nuevamente nos bota una compra. Es decir, la compra que nos bota es en este punto, al inicio de esta vela de color rojo. Y el SL nos toca aquí. Es decir, casi así hubiese quedado esa operación, por ejemplo. Aquí podemos ver que tiene también otra posición, ¿sí? de short, ¿sí? Y esta posición de short que está aquí, por ejemplo, vamos a ver que está de esta forma. Short en este punto. Y en el máximo de esta vela. Otra posición perdedora. Acá vemos que tiene otra posición de venta, pero esa se cierra muchísimo después, pero para que no se nos esté graficando ahí. Por ejemplo, esta se cierra en este punto de acá. Esta posición de aquí se cierra en este punto de acá. Y aquí viene una posición de compra. ¿Qué sería esta posición que está aquí? Vamos a ver. Y vemos que esa posición se vuelve a hacer una recompra en este punto. Eso es el efecto de pirámide que está dentro de la configuración, que tú lo puedes desactivar. Es decir, que cuando está haciendo compras, va a volver a hacer más y más compras, siempre y cuando cumpla un criterio de porcentaje, ya sea el 3%, el 2% de que tú lo pongas. Por ejemplo, el TP llegó en esta vela roja diaria de acá. Y esta operación de acá sería esta operación de aquí. Mira. Ahora, después de que tú hayas tenido dos pérdidas seguidas, sé que es muy difícil tal vez mantener la cabeza fría para poder seguir operando. Bueno, tres, porque esta también termina en pérdida después en este punto de acá. Aquí termina. 3 pérdidas seguidas. Pero mira, que estas pequeñas pérdidas, mira, se suplen tranquilamente. No llega a ser ni siquiera la mitad de las ganancias que tuviste. Porque cuando la estrategia gana por bastante. Podemos ver que aquí nuevamente hizo otra compra. Entonces, tus pérdidas, ¿sí? O tu mes que tuviste ahí de mala racha, tu mes que tuviste ahí todo bajoneado, se suple tranquilamente con este nivel de ganancias. Recuerda que son para temporalidades diarias. Como ves, la estrategia ha tenido un buen rendimiento en el oro. Ahora vámonos al SP500. Dentro de lo que viene a ser el SP500, yo utilizo por ejemplo el SPX de HipCat, o puede funcionar en cualquiera. Vamos a ponerle este de acá, pero siempre y cuando sean temporalidades diarias. Fíjate que ya sabes que el SP500 es un tipo de índice americano que siempre está por lo general al alza. Y dentro de esto tú puedes o hacer trading o utilizar brokers que te permitan comprar acciones o ETFs que sigan el movimiento del SP500, y lo puedes hacer en base a eso, como holdear, comprar y guardar tipo de acciones. Vamos a ver en el simulador de estrategias qué tal
le hubiese ido a la estrategia, por ejemplo, en temporalidades de 15 minutos. En temporalidades de 15 minutos, pésimo. En temporalidades de 30 minutos, igual mal. En temporalidades de 1 hora, vemos que está regular mal. En temporalidades de 4 horas, vemos que no ha funcionado para nada. Y vamos a ver en temporalidades de un día. Este es el rendimiento que hubieses tenido en temporalidades de un día. Todo porque gracias al efecto piramidal que hace este tipo de estrategia y en base a los indicadores. Podemos tener que igual el factor de ganancias de 1.3 es mucho menor que el del oro, pero sin embargo la curva sigue siendo súper sana. Entonces, si tú quieres comprar acciones, si quieres comprar algún tipo de activo, utiliza este script, este indicador que te lo regalo totalmente gratis. Utilízalo para comprar y guardar o utilízalo para hacer trading, pero ten en cuenta que es trading en velas diarias. Vamos a ver igual aquí cómo se hubiese desarrollado. Mírate que aquí la compra que hace aquí, la cierra acá. Esta compra fue, por ejemplo, el 28 de marzo, el 28 de marzo, y la cierra el 28 de julio, por ejemplo. Imagínate, marzo, abril, mayo, junio, julio, son casi cerca de 3-4 meses que la operación pasó así. Si tu broker te permite tener ese tipo de operaciones, porque recuerda que también puede haber el tema de las comisiones que te pueden comer totalmente una cuenta. Si no, puedes comprar ETFs o puedes utilizar, por ejemplo, eToro, también, que te permite comprar algún tipo de acciones así sin la necesidad de estar haciendo trading. Aquí vemos que se hace otra compra, se cierra aquí en pérdida, casi en tablas. Aquí se hace una venta, se cierra acá en pérdidas, pero aquí se hizo otra compra. Otra recompra, otra recompra, otra recompra y así sucesivamente. Mira cómo esta compra de aquí nomás, que se extendió desde viernes 10 de noviembre hasta el día actual. Estos son los famosos inversionistas que pueden hacerlo de esa forma. Mira. Todo ese retorno que tú tenías. Cosa que estas pérdidas insignificantes realmente se vuelven absolutamente nada. Entonces, si tú quieres comprar acciones en ETFs, te recomiendo mi script para que lo puedas hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo en la parte inferior te voy a dejar el link directamente a la página de Hip-Chan Trading, donde va a estar un poco resumido acerca del indicador y va a estar ahí el link para que tú puedas acceder a un blog de notas para que lo puedas usar. ¿Cómo lo vas a usar? Vas a copiar todo ese blog de notas tal cual como está. Este va a ser acá el indicador de Pine. Vas a coger y aquí te van a aparecer algunas letras. Vas a borrar todo lo que tú tienes aquí y ahí vas a cogerlo y desde el número 1 vas a copiarlo y pegar. Vas a darlo, aquí te va a aparecer una opción que va a decir agregar al gráfico. Lo agregas y una vez que lo agregas ya lo vas a tener de esta forma, tal cual como lo tienes aquí. Este es mi indicador, utilízalo sabiamente, utilízalo como te digo si quieres hacer trading o si quieres holdear, pero créeme que te acabo de dar las llaves para que pases al siguiente nivel y salgas de esa vida y te vuelvas un millonario. Realmente es muy bueno siempre que hagas caso y seas paciente. Recuerda que esto ha sido casi un año de operaciones, un año de compras y he hecho 1, 2, 3, 4 compras al año. Entonces, si tú tal vez por ahí tienes un terreno que vendiste, un carro que vendiste y no sabes tal vez cómo invertir, inviértelo de esta forma. Compra acciones a través de brokers regulados, obviamente, o haz trading dentro de brokers que no te den mucha comisión o mucho impuesto por el swap o por tener la posición abierta, y vas a tener este tipo de resultados y vas a poder duplicar tus ganancias. Trader no es el trader que hace más operaciones a la semana o al día. Esto es hacer trading, esto es hacer inversiones a largo plazo, esto es pensar realmente con cabeza fría y en el futuro, y estás utilizando los mismos mercados financieros que utiliza todo el mundo, pero quitando de la ecuación el estrés que puedes sentir por ver una operación en negativo. Sin nada más, yo me despido de este video. El link está en la parte inferior y lo voy a poner, ojo, lo voy a poner cuando el video llegue a los 100 me gustas, 100 me gustas. No me están preguntando, ¿y por qué no subes rápido el link? 100 me gustas, todo esto es para que el video se posicione de mejor manera y tú puedas tener más acceso también a la comunidad. Sin nada más, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.